2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, queridos estudiantes, ¿cómo están? Soy su maestro Dieter Caguana, del área de física para sexto de secundaria. El día de hoy lo que vamos a realizar es el estudio de la relación del potencial eléctrico, el campo eléctrico y la capacitancia. Ponte cómodo, comenzamos. Queridos estudiantes, no se olviden el concepto de la electrostática. Es las cargas que están en estado de reposo. Ya, lo que vamos a observar aquí es la relación del potencial eléctrico, el campo eléctrico y la capacitancia. Observemos lo siguiente. Recuerden que el campo eléctrico es la relación de fuerzas entre cargas eléctricas. Aquí justamente tenemos lo que es el potencial eléctrico, también conocido como voltaje, diferencia de potencial, tensión. Entonces lo que va a generar este potencial eléctrico es un campo eléctrico a su alrededor. Lo que principalmente realizará es almacenar estas cargas en algún dispositivo electrónico. Y justamente el dispositivo electrónico es nuestro capacitor. Este capacitor almacena energía en forma de campo eléctrico. ¿Y de dónde va a venir esa energía? Viene justamente del potencial eléctrico, a través de la generación de campos eléctricos, lo que son las fuerzas de atracción o repulsión. Muy bien, ¿qué vamos a observar en estos momentos? Lo que vamos a observar es, a través de un instrumento de medida que es el voltímetro, observamos en qué momento se carga y se descarga este dispositivo electrónico, que es un capacitor físico. Veamos, lo que vamos a observar es que este bombillo va a ir aumentando la intensidad. Lo que generalmente se observa es el campo eléctrico, pero a través de la carga y descarga de este capacitor. Veamos, vamos a observar que a medida que el potencial eléctrico vaya generando mayor cantidad de campo eléctrico, entonces lo que va a hacer es aumentar la intensidad. Pero en algún momento también este dispositivo electrónico va a descargarse, va a llegar a descargarse, y lo que va a hacer es, ustedes seguramente observaron en algún equipo electrónico, cuando una luz roja, una luz verde, se va apagando lentamente, y eso es lo que es principalmente el almacenamiento del capacitor. Veamos, lentamente se va descargando estos capacitores. Ahora bien, estos dispositivos electrónicos tú lo puedes ir reciclando de algunos materiales electrónicos para ir realizando el estudio respectivo con tu maestro o maestra. Tenemos los capacitores electrolíticos, los capacitores cerámicos, acá podemos observar cerámicos que no tienen polaridad, otra forma, y lo que le indicaba es los capacitores, en este caso que es la misma forma, los electrolíticos, que vienen en diferentes tamaños de acuerdo al avance de la tecnología. Actualmente ya no se utilizan estos dispositivos electrónicos, se utilizan los SMD, que son ya más en miniatura, encapsulados. Actualmente es la tecnología, el avance de la tecnología, pero es muy importante ir estudiando estos conceptos fundamentales de lo que es la relación del potencial eléctrico, el campo eléctrico y la capacitancia. La principal relación entre el potencial eléctrico y el campo eléctrico es básicamente partir del concepto fundamental de lo que es el estudio de la electrostática. La electrostática, como bien sabemos, es el estudio de las cargas en estado de reposo, es decir, que no tienen movimiento, no presentan ningún tipo de movimiento. Ahora bien, el potencial eléctrico y el campo eléctrico vienen dados principalmente en dos formas de estudio, a través de una descripción vectorial y de una descripción escalar. Para fines de estudio se realizará a través de una descripción escalar, lo que significa que el campo eléctrico viene relacionado con el potencial eléctrico, pero tiene consecuencia el campo eléctrico de una fuerza, y esta fuerza es la ley fundamental de lo que es el estudio de la electrostática.
las cargas que se atraen y se repelen según la ley de Coulomb, ¿no es cierto? Entonces estas cargas eléctricas tienen pues ya definidos su polaridad, vamos a decir este término, y a través del estudio el campo eléctrico también va a tener relación con el potencial eléctrico. Entonces este estudio fundamentalmente se basa en lo que es a través de un gradiente potencial, que se necesita un poco más de cálculos matemáticos. Ahora bien, no debemos olvidar siempre el concepto del potencial eléctrico. Significa, en otros términos, que es la acumulación o es proporcional a las cargas. Básicamente, potencial eléctrico nos dice que es el estudio de la tensión, el voltaje de una fuente que suministra energía en forma alterna. En este caso tenemos aquí 220 voltios, o en forma continua ya definido una batería, o también lo que nosotros conocemos, lo que son las pilas recargables, o también son pequeñas miniaturas para diferentes usos en la electrónica y en el campo de la electricidad. Entonces el potencial eléctrico es el estudio de la energía que existe ahí, la energía debido a la acumulación de las cargas. Ahora bien, el cálculo de la diferencia de potencial eléctrico en un campo eléctrico uniforme viene dado pues a través de las fuerzas que existen entre las cargas, las fuerzas de atracción o repulsión. En este caso lo que observamos en la presente figura es que hay cargas positivas y hay cargas negativas, y cuando existen estas fuerzas de atracción existen las líneas de fuerza o las líneas de campo, y alrededor se generan estas fuerzas y este es campo eléctrico a consecuencia de justamente de estas cargas eléctricas a una cierta distancia. Ahora bien, se sabe que el potencial eléctrico, es decir, la diferencia de poder, el potencial eléctrico desde el punto A al punto B, viene dado por la ecuación de ¿quién? Del trabajo, ¿no es cierto? Esta ecuación del trabajo respecto a la carga puntual. Pero recordemos que el trabajo es igual, en la física mecánica, fuerza por distancia, pero esta fuerza ahora va a ser la fuerza de atracción o repulsión entre las cargas eléctricas, ¿verdad? Entonces estamos reemplazando aquí el trabajo, fuerza por distancia. Ahora bien, también sabemos que por definición del campo eléctrico, la fuerza es igual la carga puntual por el campo eléctrico. Si nosotros hacemos la simplificación de estas dos cargas, entonces vamos a tener simplemente que el potencial eléctrico del punto A al punto B es igual al campo eléctrico por la distancia, que ya está escrito en esta parte, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa el campo eléctrico? La letra E en mayúsculas se sabe que es campo eléctrico y tiene unidades en el sistema internacional Newton sobre Coulomb, y la distancia entre las placas viene dado en unidades de metros. La diferencia de potencial o el potencial eléctrico entre el punto A está en joules sobre Coulomb, lo que nos da unidades de voltios. Pero ¿para qué viene este estudio? Justamente para el estudio de los condensadores. Estos condensadores almacenan energía en forma de campo eléctrico, ¿no es cierto? Entonces viene la relación fundamental de ahí, de ese campo tan amplio de lo que es la electrostática, viene consecuencia de las fuerzas de atracción o repulsión entre las cargas, las líneas de campo eléctrico que se generan, el potencial eléctrico que almacena ciertas energías, y a través del estudio de la distancia nace el estudio de los condensadores. Y estos condensadores
vienen en diferentes formas físicas. Lo que tenemos aquí es el potencial eléctrico, ya unas pilas ya que van a suministrar energía continua. Se cierra el circuito y lo que van a hacer estos condensadores, que en este caso son electrolíticos, van a almacenar energía en forma de campo eléctrico dependiendo de la capacidad de almacenamiento que tengan estos condensadores. Y tienen unidades dimensionales también los condensadores, que lo vamos a medir en faradios, pero son en unidades de los prefijos menores o los submúltiplos, ¿no es cierto? Se maneja generalmente lo que son mili, micro, nano hasta pico faradios, dependiendo de la capacidad del condensador. Entonces almacenan energía. Ahora bien, la comparación viene de esta forma. La carga eléctrica, como los gases en el aire, también pueden ser comprimidas y se le aplica la presión adecuada. Por ejemplo, hagamos la comparación. Tenemos una llanta y lo que estamos haciendo es almacenar aire, una masa de gas que está comprimiéndose en la llanta. En un condensador, en un capacitor, lo que se hace es almacenar carga eléctrica debido a la fuente, en este caso del potencial eléctrico. Lo que va a hacer es almacenar carga eléctrica. Ahora bien, la capacidad de acumular aire está acumulándose en el neumático. Tiene capacidad de acumular carga eléctrica de la misma forma. ¿Y qué es lo que va a existir aquí? ¿Qué se almacena? Una cierta presión, ¿no es cierto? La llanta ya tiene una presión. En cambio, aquí el capacitor ya almacena prácticamente el potencial eléctrico, lo que conocemos como el voltaje. ¿Ya? Entonces la ecuación viene dado que la capacidad de acumular aire es igual a la masa sobre la presión, pero aquí es la relación, la capacitancia o el capacitor, la capacidad es igual a la carga sobre el potencial eléctrico. Existen una variedad de condensadores o capacitores, lo que son los electrolíticos. Acá también tenemos los cerámicos de poliéster y en diferentes tamaños de acuerdo a la capacidad. Entonces estos capacitores lo único que realizan es conducir y se definen a razón de una carga eléctrica. El potencial eléctrico nace debido al potencial eléctrico, en este caso una fuente continua. Queridos estudiantes, la electrostática es un campo muy amplio y es muy aplicativo estos conceptos que se vieron, principalmente en el área de la electrónica y la electricidad. Para que sigas construyendo tus conocimientos, te invito a que sigas revisando los textos elaborados por el Ministerio de Educación. Conmigo será la siguiente clase. Chao, chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.